Internacional, Libertad y Democracia Sindical en México y Norteamérica. Les agradecemos muchísimo su presencia. Sabemos que no ha sido fácil en esta jornada de manifestaciones, por eso estamos empezando con un poquito de retraso y seguramente más compañeras y compañeros se irán incorporando a lo largo de la mañana. Pero bueno, podemos ir empezando con... ¿No se oye? ¿Ahí? Perfecto. Vamos a dar inicio entonces, nos da muchísimo gusto, vamos a mencionar brevemente algunas compañeras, compañeros que nos están acompañando aquí. Por ejemplo, queremos saludar a Jason Wade, quien es asesor principal del presidente de la UAW, Shawn Fain. También está el compañero Benjamin Davis, quien es el director de Asuntos Internacionales del Sindicato Metalúrgico Internacional, Steelworkers, United Steelworkers. También nos acompañan compañeros de Unifor Canadá, Navjit Sidhu y Mohammad Al-Sadi. También saludamos a Simon Archer, quien es abogado laboral de la Asociación Canadiense de Abogados Laborales. Está también el compañero Diane Hubbard, por allá lo veíamos, también es abogado laboral de Estados Unidos y un compañero de hace muchísimo tiempo. También queremos saludar al compañero secretario general del ESME, Martín Esparza Flores. Se encuentra con nosotros también del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, la compañera secretaria general Alejandra Morales Reynoso y compañeros del Comité Ejecutivo también del Cintia, que se echaron el viaje para estar acá con nosotros. Está también la compañera Silvia Ramos Luna. Silvia fue fundadora y actualmente secretaria de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización de la UNTIP, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. También nos acompañan de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la compañera Marisela Rodríguez Salazar. También vamos a saludar a quienes nos acompañan en este primer panel, a la maestra Elizabeth Echeverría. Ella es coordinadora de observación para la realización de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo, la Oficina para México y Cuba. Estará con nosotros también el doctor Gabriel Alejandro Tamari Sánchez, quien es titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Con nosotros José Carlos Bazán, agregado laboral principal de la Embajada de Canadá en México. Pablo Solorio, agregado laboral principal de la Embajada de los Estados Unidos en México. Y a mi izquierda, Héctor de la Cueva, que es coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Vamos a iniciar el panel, no sin antes recordarles que tienen sus aparatitos de interpretación para el caso en que les sea necesario de español, inglés, español. Cualquier cosa están mis compañeros para apoyarnos en eso. Entonces comenzamos con Héctor de la Cueva, por favor. Pues muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Desde luego agradecer en primer lugar pues la representación aquí en este panel de la OIT y de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, y pues la presencia de todas las organizaciones de Estados Unidos, México y Canadá que están presentes y pues, expertos, en fin, que están en este tema que hoy nos convoca y que creo que es de los más importantes que están desarrollándose ahora en México y en la región.
y es por eso que, porque un tema que está fuera de discusión, yo creo, es que el capítulo 23 del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá y la reforma laboral que a partir del 1 de mayo del 19 opera en México, pues han creado un momento histórico. O sea, sí estamos en un momento histórico en donde se están produciendo grandes cambios. Esto creo que es un tema que está fuera de discusión y estamos en medio de ese proceso. Es casi inédito que un tratado comercial, económico, como el TEMEC, pues incluye una dimensión social por el que peleamos muchos años, algunas, y que incluya derechos laborales tan importantes como la libertad sindical y además mecanismos para implementarlo. Es una cuestión bien importante que incluso creo que está siendo estudiado en otras regiones del mundo. Y que ha dado pie a una reforma laboral que sí está cambiando el modelo laboral que estuvo en México durante décadas. Esto ya en sí mismo es un tema central para todos los que estamos en el mundo del trabajo. Habría que empezar por reconocer, sin embargo, que quizás poniéndome en los zapatos del otro lado, pues es una cuestión bien ambiciosa la que se propusieron. Entonces no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Yo creo que así lo vemos. Quizás algunos objetivos fueron demasiado ambiciosos, quizás, no sé, vistos en retrospectiva, y hay que contemplarlo de esa manera. Ahora, lo cierto es que nosotros, por lo menos desde el CILAS, y yo creo que muchas organizaciones, expertos, somos de la idea de que no estamos ni con el aplauso fácil, ni con la crítica fácil. O sea, no criticamos por criticar, tampoco aplaudimos en automático, tratamos de ser objetivos hasta donde es posible para ubicar en dónde estamos y qué es lo que falta. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Pues es indudable que ha habido muy importantes avances en estos años en México y quizás en la región. Yo creo que a mis compañeros de Estados Unidos y Canadá, a los que les corresponde decir qué tanto también ha cambiado las cosas allá, ¿verdad? O qué tanto influye en la región como tal esto que ha venido pasando. Pero es indudable que ha habido grandes avances, cuestiones importantes, pero midiéndolo desde el objetivo que se proponía esto, por ejemplo, la reforma laboral, en términos de democratizar el mundo del trabajo en México, pues creo que todavía estamos muy lejos. O sea, la democratización de las relaciones laborales, de la vida sindical, etcétera, es algo que todavía está enfrente de nosotros, muy distante, esa es la verdad. Lo mismo la vigencia plena de la libertad sindical. Entonces, creo que la idea de este evento es reflexionar en dónde estamos y cuáles son los pendientes o retos, porque estamos también en una coyuntura, como lo sabemos, bien importante, de cambio de gobierno en México, de cambio de administración, elecciones pronto en Estados Unidos, en Canadá no tengo tan claro qué es lo que puede pasar, pero estamos en un momento de transición importante y por lo tanto medir los pendientes y los retos es también importante. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Y creo que ese es el espíritu principal, más que hacer un balance crítico o aplaudidor de lo que ha pasado, es sobre todo reflexionar qué está por delante. Y creo que eso es, digamos, lo que quisiéramos que en este evento pudiéramos compartir y reflexionar. Y revisemos rápidamente, porque eso se va a ver en los paneles, algunas de las cuestiones cruciales desde nuestro punto de vista, que por cierto, ahí acabamos de publicar un balance de la reforma laboral que está ahí en la mesa y quizás ya muchos de ustedes lo tienen, actualizado de algo que ya habíamos hecho y que pues está ahí con algunos de nuestros puntos de vista de lo que está en la mesa. Pero para pasar muy rápidamente sobre esto, pues obviamente la joya de la corona, lo que más llamó la atención en este proceso de reforma laboral fue todo el proceso de legitimación de contratos colectivos. Y ahí hay cosas impresionantes para reconocer de entrada, pues desaparecieron
de un jalón casi 400,000 contratos, de los que había. Eso, y después del proceso de legitimación desaparecieron 100,000. Eso es de alguna manera inédito pues, en el mundo quizás. Es una cuestión muy de una dimensión enorme. Ahora, ya si uno lo ve de cerca, hay muchas interrogantes y muchos problemas que resolver todavía, porque hemos detectado, y así lo decimos en nuestro balance, que hubo muchas consultas simuladas en las legitimaciones de contrato, que muchas de las viejas mafias sindicales, de los viejos aparatos, lograron simular la consulta y legitimar sus contratos, y legitimar sus sindicatos. Entonces, es bien importante, es un golpe al sindicalismo de protección que hayan desaparecido tantos contratos simulados, pero resulta que cuando volteamos a ver, el dinosaurio sigue ahí porque logró legitimar muchos contratos. Incluso la interrogante es, ¿por qué se les palomeó? Ahí en el documento damos algunos ejemplos evidentes de simulación. No me voy a meter en los datos porque toca en otro panel, pero hay cuestiones evidentes de simulación de consulta donde los viejos aparatos corporativos o de protección lograron simular una consulta. Entonces ahí hay un problema, porque de los pocas decenas de miles de contratos que sobrevivieron a este proceso, muchos de ellos siguen sin representar realmente a los trabajadores. Entonces, ahí tenemos un problema. Pero otro problema es que de todos los que desaparecieron, pues significa que hay un vacío enorme, se ha creado un vacío enorme en términos de contratación colectiva. Sí, hay contratos más fuertes o más legítimos, sí, pero por otro lado, si lo viéramos estrictamente de manera estadística, ha habido un retroceso en la contratación colectiva, porque más trabajadores están sujetos a relaciones individuales de trabajo. Entonces, un gran reto sigue siendo cómo fortalecer la contratación colectiva auténtica, legítima en México. Eso es todavía un reto que está enfrente. Cómo más trabajadores se benefician de tener contratos colectivos y sindicatos auténticos. ¿Quién va a llenar el vacío? Ya se sabe que algunas empresas o muchas empresas están aprovechando que ya no hay contrato y sindicato para seguir trabajando sin sindicato y sin contrato. Entonces, ahí hay un reto enorme por delante después del proceso de legitimación, por mencionar algunas cuestiones centrales. Y luego está todo el tema de las disputas de titularidades de contratos colectivos y de constancias de representatividad, que es lo que ahora sigue en curso como para, después de agotado el proceso de legitimación, pues para que siga avanzando la democratización o la sindicalización auténtica. Y pues hay casos importantes donde los trabajadores han avanzado, pero también otros en los que se siguen encontrando muchos obstáculos para obtener la constancia o para que eso se traduzca en un nuevo contrato, en un nuevo sindicato, para que las disputas de titularidad realmente respeten la voluntad de los trabajadores. Nosotros tenemos un caso de los compañeros de Draxton que están por aquí, una empresa, que después de un largo proceso hubo una queja, hubo un plan de remediación, se reinstaló al principal organizador. En noviembre el Cintia ganó el recuento, clarísimamente. En diciembre la juez le da la razón, la resolución de titularidad, y sin embargo ahorita los trabajadores no pueden tener la representación. Y los viejos sindicato blanco sigue ahí en la empresa. ¿Por qué? Porque el viejo sindicato blanco se amparó, luego el tribunal colegiado le da la razón y dice sí, que se repita todo. Y estamos presentando un recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia y pues ahí vamos a ver, porque incluso el quinto tribunal, y lo voy a decir con todas sus letras, el quinto tribunal colegiado mintió a la Suprema Corte cambiando las fechas de notificación, etcétera, con tal de que no admitan nuestro recurso de revisión. Entonces los trabajadores de esa empresa van a esperar no sé cuántos meses más, años, para poder lograr que se respete su voluntad que fue expresada claramente en las urnas. Entonces ahí hay un problema. Hoy que se habla tanto de este debate del Poder Judicial, pues ahí tenemos un caso concreto donde un tribunal está anulando los avances de la reforma laboral. Anulando, porque por otro lado se avanza, pero un juez dice no, esto por una coma va para atrás y se acabó
el proceso de reforma laboral. Ahí tenemos un reto muy grande, muy importante, ¿no? Y bueno, aquí está también el asunto de cómo ha funcionado, desde nuestro punto de vista muy positivamente, las quejas en el tratado y la aplicación del mecanismo de respuesta rápida. Porque es en esa aplicación de mecanismo de respuesta rápida donde se han logrado los casos más importantes de darle poder a la voluntad de los trabajadores, para su propio sindicato, para su contrato colectivo. Y después hay polémica porque hay tantas quejas, ¿no? ¿Y por qué tenemos que la intervención de fuera? Pero entonces nosotros decimos sí, pero el problema es que en el marco mexicano todo sigue siendo lento y lleno de obstáculos. Falta un mecanismo de respuesta rápida mexicano, si es que no queremos recurrir tanto al mecanismo de respuesta rápida del tratado, ¿no? Entonces, esto es un pendiente importante. Y luego también el otro, porque digamos, sobre México ese es el asunto, pero ¿y por qué no actúa también ese mecanismo de respuesta rápida y las quejas para Estados Unidos y Canadá? Porque hasta donde podemos ver también hay problemas de libertad sindical en Estados Unidos y Canadá. Y debería ser posible también poner quejas y que se aplique el mecanismo para en beneficio de los trabajadores de Estados Unidos y Canadá. Entonces son algunos de los retos pendientes importantes, ¿no? De esto que hemos estado viviendo, importante, con muchos avances, pero con cosas por delante fundamentales, ¿no? Y bueno, el tema es que si vemos estadísticamente, como lo vamos a ver en los siguientes paneles, si vemos fríamente, a pesar de todos los avances y a pesar de todo lo que se ha hecho, no hay muchos más sindicalizados en México. O sea, la tasa de sindicalización no se ha incrementado de manera importante. No se ha incrementado de manera fundamental la contratación colectiva auténtica, aunque se han logrado avances y se han logrado conquistas importantes en una empresa, en otra, pero visto estadísticamente la contratación colectiva no se ha fortalecido de manera sustantiva. Y no han surgido sindicatos bien significativos, como el CINTE y otros sindicatos independientes, pero si vemos en el transcurso del tiempo, pues en realidad son pocos. O sea, son pocos los trabajadores que en realidad están organizados ahora en sindicatos independientes. Entonces hay un gran reto, cómo fortalecer la sindicalización, cómo fortalecer la contratación colectiva, cómo fortalecer la representación auténtica. Y luego está, para terminar, el tema que fue uno de los primeros momentos de la reforma laboral, que era la reforma de estatutos. Hasta donde podemos ver, muchos sindicatos no reformaron de acuerdo a la ley sus estatutos. Y sin embargo se les ha ido respetando que hagan elecciones sindicales bastante amañadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, falta mucho por hacer elecciones, en términos de elecciones sindicales, en términos de respeto para la representación de las mujeres en las direcciones sindicales. Y también observamos una cosa, y pues lo tengo que decir porque es así, que de alguna manera la interlocución privilegiada del Estado sigue siendo con los viejos aparatos corporativos. A lo mejor pueden decir es que representan a la mayoría, pero precisamente eso es lo que está en interrogación, en cuestión con la reforma laboral. ¿Quién representa realmente qué? Con el respaldo de los trabajadores. Pero entonces, si hay poca interlocución con el sindicalismo independiente y mucha interlocución con los viejos aparatos, que algunos ahora se cambian de camiseta, ¿no? Pero son los mismos, Entonces, ahí hay un problema que también le corresponde al Estado mexicano, pues mejorar en términos de democratización. Por lo tanto, democracia y libertad sindicales sí son asignaturas pendientes todavía para el nuevo gobierno, a pesar de todo lo avanzado en estos años, que lo reconocemos y definitivamente es así, pero son asignaturas pendientes y grandes retos que habrá que ver cómo los abordamos en el siguiente periodo. Y desde luego, pues el principal reto, pues que es la participación de los trabajadores, porque se ha dicho, y lo he escuchado en diferentes foros, y es de alguna manera cierto, que los cambios que hemos estado viviendo no han sido por la irrupción de los trabajadores en el escenario, donde ellos mismos, ¡pum!, cortaron cabezas, tiraron por acá, sino que llegó de alguna manera de arriba, en acuerdos. Claro,
Nada más que hay que decir, son producto de décadas de lucha de los trabajadores, con muchas derrotas ciertamente, porque como se dice, nos subíamos al ring con las manos amarradas, entonces pues nos pegaban hasta que se cansaban, ¿verdad? Era difícil ganar, pero esas décadas de lucha, esas iniciativas, acá por ejemplo Sidin Hubar, otros compañeros que andan por acá, por ejemplo nosotros impulsamos el Tribunal Internacional de Libertad Sindical hace algunos años, y como eso, diferentes personas y organizaciones contribuyeron a abrir esta puerta a la democracia. Entonces, no es solo de arriba, es resultado de décadas de lucha, de resistencia, que hoy están dando fruto. Pero ciertamente falta que los trabajadores salten más al escenario y digan, esta es mi voluntad. Por supuesto, por ejemplo, allí hay otros pendientes, porque qué tan informados están los trabajadores mexicanos que hoy tienen más derechos. No se ha conseguido que realmente gran parte de trabajadores estén informados, que hoy están más protegidos, tienen más derechos para hacer valer su voluntad. Entonces, para no extenderme más, pues desde nuestro punto de vista, estamos en un momento histórico importante, en una transición que nos está indicando un camino, pero también donde tenemos una agenda de pendientes y retos también impresionante. Y pues tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que se necesita pues para poder cubrir en el siguiente periodo con estas tareas, con estos pendientes, con estos retos, y además hacerlo a nivel de la región. Y por eso luego decían, es que México es parte de Norteamérica, entonces ¿para qué le ponen México y Norteamérica? Bueno, pues para destacar que estamos queriendo hablar en este evento no solo de México, sino de la región, porque hay pendientes también como el de, ¿se va a traducir los avances de libertad sindical en mejorar las condiciones laborales, en cerrar la brecha entre México, Estados Unidos y Canadá, en los salarios y en otros estándares laborales? Ese es un tema enorme. Entonces, pues hay organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá el día de hoy. Hay la necesidad de que los trabajadores de los tres países hagan avanzar los derechos y los estándares en la región, y pues esto es lo que creo que es un pendiente y un camino, ciertamente, es fortalecer la libertad y la democracia sindicales y entrarle a estos retos y pendientes que tenemos. Pues es lo que queremos poner en la agenda en este momento de apertura y que estaremos abordando más en detalle en los otros paneles. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por poner este panorama y darnos un mapa de los principales retos que estamos viendo en este escenario pues complicado y prometedor al mismo tiempo. Vamos a pasar a escuchar a la maestra Elizabeth Echeverría, la coordinadora de observación para la realización de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva de la OIT, Oficina para México y Cuba. Adelante, maestra. Perdón. No pasa nada. Perfecto. A ver. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, ya no voy a repetir todos los títulos de todas las personas que me acompañan, solamente voy a empezar diciendo que son grandes colegas y amigos, y la verdad es que para mí es un lujo compartir este panel de apertura con todos ellos. Bueno, para mí el día de hoy es un gran privilegio el poder hablar de libertad sindical y sobre todo de democracia. Un área que ha sido una preocupación de la OIT desde su nacimiento en 1919. Como ustedes saben, la OIT fue fundada a raíz de la Primera Guerra Mundial, con la firme convicción de que la paz universal y duradera solo podría alcanzarse en un contexto en el que prevaleciera la justicia social. El preámbulo de la OIT estableció acertadamente a la libertad sindical como uno de los elementos fundamentales para la consecución de esa justicia social. Luego viene la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo les estoy hablando de una organización que tiene más de 105 años de existencia. Entonces, vean esa importancia de esa libertad sindical y de la democracia de las que les voy a hablar poquito a poquito como persona que ama su organización
y que lleva ya más de 10 años trabajando para ella. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial se supone otro salto importante entre los vínculos que existen entre esa libertad de asociación y la democracia, así como con la paz. Esa articulación de estos tres elementos también supone la existencia de importantes libertades civiles y públicas. El día de hoy a todos se nos hizo bastante complicado llegar, ¿no? Y se nos hizo complicado llegar porque hay quienes están allá afuera ejercitando distintas voces, pero es el ejercicio de libertades públicas y civiles. Es el ejercicio que forma parte básica de la democracia, de la libertad sindical y son su base fundamental. Y así fue reconocido en la Declaración de Filadelfia, que es parte de la Constitución de la OIT en 1944, después de una Segunda Guerra Mundial, donde los propios cimientos de la democracia se vieron tambaleados en ese entonces, y declara la OIT, pues fundamentalmente que es necesario hacer un esfuerzo internacional concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en el mismo nivel que el gobierno, participando en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover el bienestar común. Estos prácticamente es la piedra angular de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en esta declaración de 1944, y digo, me gusta dar a mí siempre un salto hacia atrás, porque quien no recuerda el pasado no puede tomar decisiones muy inteligentes en un futuro, me parece. Y bueno, aquí es donde vemos que ese espacio cívico se le concede a quienes estamos aquí presentes, estos interlocutores sociales junto con los gobiernos, que van a tener un impacto en la toma de decisiones democráticas. Y esto es en el marco de la OIT. Bueno, posteriormente vemos una noción de empoderamiento a través de estos derechos de libertad sindical, de democracia, en la Declaración de la OIT de 1998, que recuerda la importancia de garantizar que los trabajadores no solo sean tratados con respeto y dignidad, sino que se les proporcionen las herramientas necesarias para que puedan reclamar libremente y en un contexto de igualdad la parte de la riqueza que les corresponde y que ellos mismos ayudaron a producir. Para esto sirve, importantemente, la libertad sindical, que es un presupuesto para la negociación colectiva que se aspira lograr en este país. La libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva pues se encuentran en esta declaración de 1998, que como ustedes saben devienen de las normas internacionales de los convenios 87 y 98, pero que independientemente de si un país ha ratificado o no, estos convenios tiene la obligación de cumplir. Estos derechos, estas herramientas que tienen estos trabajadores, pues parten de estos derechos que son derechos habilitantes. Y son la base que, justo como decía Héctor, pues garantiza la voz de los trabajadores para que puedan contribuir eficazmente a la promoción de todos los derechos fundamentales en el trabajo y de otros derechos. Ahora bien, yo les voy a platicar de algo, porque se hablaron de los retos de manera general que se viven en México. Bueno, esos retos no son desconocidos tampoco para la OIT. Hay una anécdota de hace 105 años, para ser exacta, de nuestro director general, el primer director general, Alberto Ma, que pues no entendía, ¿verdad?, él por qué sus trabajadores necesitaban afiliarse en un sindicato. Eso es el personal de la OIT. Y este director en 1919 pues le costó trabajo entender para qué servía que tuviéramos un sindicato nosotros, si él velaba ya por nuestros derechos y somos una organización normativa evidentemente. Esta mentalidad realmente incluso en el seno de la OIT pues ha tenido una evolución y es una evolución que hemos visto hasta el día de hoy. Y creo que todos los que estamos aquí presentes
pues tienen básicamente la misión de que este derecho a la libertad sindical no se vuelva a poner en tela de juicio, sino que continúe siendo reconocido como un derecho humano fundamental que debe preservarse. Esta evolución de pensamiento pues es necesaria para que la propia libertad sindical tenga sentido y sea efectivamente una herramienta empoderadora de todas las voces de todos los trabajadores. Bueno, ahora en esta conferencia pues prácticamente va a haber distintas discusiones sobre lo que es el TEMEC, pero yo quisiera traer un poquito a colación que, bueno, yo entiendo, ¿verdad?, que es una cuestión muy innovadora el mecanismo, pero la verdad es que el vínculo entre el comercio y los derechos laborales no es nuevo, ¿eh? Estamos hablando de un vínculo que surge en discusiones desde los 90 y que a través de la declaración de Singapur en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, se decide dejar de lado que la cláusula social no va a tener nada que ver con los temas comerciales. Y en ese mismo 96 se le da a la OIT el mandato de dar seguimiento a todas estas cuestiones en materia de normas internacionales del trabajo. Entonces somos nosotros los que retomamos como OIT ese mandato de dar ese seguimiento en el marco del comercio y se remonta a la declaración de 1998 donde existían tantas críticas al final con respecto a estos vínculos comerciales. Que igual volviendo a la constitución de OIT, pues nos damos cuenta que si un país intenta conseguir mejores condiciones laborales en un lugar, pero otro está violando esas condiciones laborales, pues definitivamente va a dar lugar a un espacio de competencia que es bastante desleal, ¿no? Entonces, estos temas, de hecho, desde la fundación de la OIT, pues no es nuevo. Los orígenes de las normas internacionales del trabajo tienen que ver con esos vínculos del comercio con los derechos humanos laborales. Y bueno, les cuento también como datos, que yo creo que esto no se va a mencionar aquí, entonces aprovecho y lo cuento, es que en el marco de la OMC existen más de 371 acuerdos comerciales. De estos 371 acuerdos, por lo menos 125 incluyen cláusulas laborales. Esto es bastante interesante, porque de quien más se habla pues es del TEMEC porque estamos en México, pero a nivel más efectivo, porque ha sido bastante estudiado, bastante criticado, pero en realidad no es un tema nuevo. Y el TEMEC pues ha sido considerado de discutir aquí y junto con los desafíos que ya ha dado aquí Héctor. Lo que sí es cierto es que, y ya esto es un poco para ir cerrando, es que los acuerdos comerciales hay que entender que traen beneficios desiguales, digamos, beneficios de redistribución para la población y para los sectores de distinta manera. Es decir, no todos en los distintos niveles sociales se van a beneficiar de un acuerdo comercial. Entonces hay que entender que un TEMEC, que un mecanismo de respuesta rápida, pues definitivamente no puede ser la panacea ante todas las cuestiones o problemas sociales que existen en un país. Simplemente son considerados uno de los tantos mecanismos y herramientas de la gobernanza internacional que ponen un granito de arena precisamente a solventar efectos distributivos en los países. Por ello, es importante también entender que cubren solamente a ciertos sectores. Y por lo tanto, aquí es por eso que hago una vuelta hacia nosotros como OIT, es recordar esos principios que se encuentran contenidos, por ejemplo, en el Convenio 87, de que estos derechos de libertad sindical, estos derechos de negociación colectiva que permiten esta redistribución de la riqueza, pues definitivamente solamente pueden ser logrados si consideramos a todos los sectores de la población. Ampliando estos derechos como los conciben los convenios para aquellos trabajadores que se encuentran en la informalidad, aquellos trabajadores que los propios, a mí francamente como OIT de repente utilizamos esta terminología de trabajadores vulnerables. A mí en lo personal, digo, esto es un apunte de Elizabeth Echeverría,
A mí en lo personal no me gusta esto de trabajadores vulnerables. Yo considero que son trabajadores que han sido puestos en una situación de vulnerabilidad por los propios mercados laborales. Y esto es definitivamente una cuestión que justo estos derechos habilitantes pudieran permitir solventar si también, justamente como hablaba ahorita Héctor, que nos comentaba que no hemos visto un incremento en las tasas de sindicalización. Bueno, pero también debe existir un esfuerzo por parte de todos por incluir a todos estos sectores. A las mujeres que se encuentran en una situación de informalidad, la gran mayoría, es un 80%, estamos hablando en la población mundial, que un 80% de trabajadores se encuentran en informalidad. Entonces esto es pensar realmente hacia dónde se extienden las redes de involucrar a todas estas personas que necesitan incorporarse a estos esquemas que pudieran permitir también una incorporación a la formalidad y tener los derechos. Bueno, yo ya no quiero tomar mucho tiempo, a mí me emociona mucho platicar de estos temas, pero simplemente darle las gracias por su atención y decirles que como OIT pues estamos a la orden de lo que ustedes necesiten. Gracias, Héctor. Muchas gracias, maestra, por este llamado a no perder de vista, ¿no?, el sentido de estas herramientas en contextos muy concretos como del que estamos hablando. Quiero aprovechar este breve cambio para saludar al maestro Enrique Larios Díaz, que también anda por acá. El maestro Enrique Larios es presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM y también es panelista por México para disputas laborales bajo este multimencionado TEMEC. También está con nosotros José Humberto Montes de Oca. Él es secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenido. Y bueno, enseguida vamos a escuchar la intervención del doctor Gabriel Alejandro Tamari Sánchez. Es titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México. Adelante, doctor. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. A nombre del secretario Marat Bolaños, quiero agradecer la invitación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para participar en esta apertura del evento que está titulado Libertad y Democracia Sindical en México y Norteamérica, en el que pues claramente, y si han visto el programa, va a participar gente eminente del mundo laboral y sindical de la región. Quiero felicitar a los organizadores, al Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el CILAS, y al Centro de Apoyo a la Libertad Sindical, el CALIS. Y en especial quiero felicitar y agradecer a Héctor de la Cueva, que está aquí con nosotros y que fue quien nos invitó a participar. Muchas gracias. Ha habido avances muy importantes en libertad y democracia sindical en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son avances de una relevancia y envergadura como en ningún otro país en el mundo. Se tiene que concebir, me parece, estos avances no por separado, sino de manera integral como parte de la política social y laboral del Gobierno de México. Me gustó mucho las directrices que acaba de plantear Héctor de la Cueva, de preguntarnos con estas dos preguntas de qué tan profundo ha sido el cambio, por un lado, y por otro lado nos pregunta qué pendientes hay, qué falta por hacer. Creo que esas son las dos preguntas que nos estamos haciendo todo el tiempo nosotros que estamos en este ámbito, y voy a tratar de abordar ambas, aunque me voy a centrar en la primera y voy a ir introduciendo algunas ideas de la segunda en esa reflexión. Tenemos por un lado los logros en cuanto a la creación de un andamiaje legal e institucional para la libertad y democracia sindical,
con la reforma laboral y el surgimiento y operación de los tribunales laborales, centros de conciliación y registro laboral. Y tenemos por el otro lado, de manera entrelazada, no se debe de concebir de otra manera, las políticas públicas que han mejorado clara y directamente la condición de las personas trabajadoras. De estas últimas, de las políticas públicas, quiero a continuación destacar 7 resultados con datos duros en estos pocos minutos que tengo para hablar. Son 7 logros históricos del primer gobierno de la Cuarta Transformación, que están relacionados, 1, con la reducción de la pobreza, 2, la reducción de la pobreza laboral específicamente, 3, la reducción de la desigualdad, 4, el incremento en los salarios mínimos, 5, el incremento de los empleos, 6, la reducción de la brecha salarial de género y de una mayor participación económica de las mujeres, y 7, el incremento de la capacidad de eficiencia y tecnología de la inspección laboral. Entonces voy con el primero, reducción de la pobreza. El presidente, en su 6º informe de gobierno, el 1 de septiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, mencionaba un estudio reciente del Banco Mundial que mostró que en México salieron 9.5 millones de personas de la pobreza gracias a la política laboral en este sexenio, es decir, entre 2018 y 2024, a pesar de la pandemia. Es una cifra histórica, nunca antes vista, y que tiene que ver en buena medida con la mejora en ingresos y el aumento del empleo. La pobreza en México se redujo de 28.8% en 2018 a 20.2% en 2024. En los últimos 6 años ha salido mucha más gente de la pobreza que la que salió en los 20 años previos en este sexenio. 2. Reducción de la pobreza laboral. Luis Munguía, que es presidente de la CONASAMI, la semana pasada resumía esta reducción, la reducción de la pobreza laboral, con base en un informe de Coneval que muestra que en el segundo trimestre de 2024 la pobreza laboral en México disminuyó 2.8 puntos porcentuales, pasando de 37.8% al 35%. Un avance importante que es impulsado por un incremento de 8.9% en el ingreso laboral real per cápita. En el cuarto trimestre de 2018, la tasa de pobreza laboral se encontraba en 40.7%, lo que implica que durante la actual administración disminuyó 5.7%. El ingreso laboral real per cápita en México creció 8.9% en el último año. Entre el primer y segundo trimestre de 2024, 27 de las 32 entidades federativas en México reportaron una disminución en la pobreza laboral. 3. Reducción de la desigualdad. En este sexenio se redujo como nunca antes la desigualdad de ingresos en términos del índice Gini. Nada más para tener un poco de perspectiva, con Vicente Fox la desigualdad se redujo 5.3%, con Felipe Calderón incrementó la desigualdad 3.2%, con Enrique Peña Nieto se redujo solo 2.1%, y en cambio con Andrés Manuel López Obrador la desigualdad de ingresos se redujo 16.5%. 4. Incremento en salarios mínimos. La reducción de la pobreza y la pobreza laboral, el incremento del ingreso per cápita y la reducción de la desigualdad que acabo de mencionar y poner en datos duros, se deben en buena medida al incremento en los salarios mínimos. Durante el periodo neoliberal, el salario mínimo en México perdió 75% de su valor, generando un proceso prolongado de precarización que ubicó a México entre los países con los salarios mínimos más bajos de América Latina. Como saben, año con año durante el presente sexenio se ha realizado un incremento gradual y responsable, acordado con los sectores sindicales y patronales, que considera el contexto económico, el comportamiento de los precios y sus posibles efectos en el empleo. Ha habido 6 incrementos en este sexenio. Al principio del sexenio el salario mínimo era de 88 pesos diarios. Este año
es de 249 pesos y en la zona libre de la frontera norte es de 375 pesos. Es decir, el salario mínimo en México recuperó su valor real en 225% en el norte y 116% en el resto del país con esta nueva política, que demostró además que el incremento en el salario mínimo no genera inflación y desempleo. Como saben, el presidente Andrés Manuel envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para que el aumento al salario mínimo sea anual y siempre por encima de la inflación. 5. Incremento de los empleos. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, tenemos cifras también históricas durante este gobierno. Se crearon 5.6 millones de empleos. Tenemos en este momento a 59.3 millones de personas con empleo en el país. Registrados en el IMSS hay 22.3 millones, una cifra récord también. Por otro lado, la reforma de subcontratación permitió que más de 3 millones de personas trabajadoras fueran reconocidas por sus verdaderos empleadores, recibiendo así los derechos laborales que les corresponden. La tasa de desempleo en México bajó de 3.7 a 2.7%, y la informalidad de 55.8 a 54.8%. Somos el segundo país con menos desempleo en el mundo. Estas mejoras en el mercado laboral ayudaron a disminuir la pobreza, desde luego. Y por otro lado, también quiero destacar al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es a través del cual desde 2019 se han capacitado laboralmente ya más de 3 millones de personas entre 18 y 29 años de edad, recibiendo un salario mínimo y servicio médico del IMSS. 6. Reducción de la brecha salarial de género y mayor participación económica de las mujeres. Con el incremento en el salario mínimo se redujo la brecha salarial de género 29% a nivel municipal en el sector formal. En los municipios donde residen las mujeres más pobres, la brecha se redujo 67%. De las 59.3 millones de personas con empleo en el país, 60% son mujeres. De los empleos creados durante la presente administración, que decía yo 5.6 millones, 3.5 fueron para las mujeres, es decir, 63%. 46% de participación económica en el país es femenina, el tercer registro más alto de los últimos 10 años. Finalmente, punto 7, incremento de la capacidad, eficiencia y tecnología de la inspección laboral. Tenemos nuevas materias de inspección. En total tenemos 4 materias de inspección. La primera es condiciones generales de trabajo, segunda seguridad e higiene. La tercera es la de capacitación y adiestramiento, siendo que los patrones tienen la obligación de cumplir con un programa de capacitación. Y por cierto, como dice nuestro maestro Manuel García Urrutia, los patrones, y aquí es uno de los puntos de pendientes y avances que podemos realizar próximamente, los patrones deberían también tener la obligación de capacitar en libertad y democracia sindical, que es algo que podemos plantear como un objetivo próximo. Y cuarto, este año inauguramos una materia de inspección que es sobre injerencia patronal en asuntos sindicales. Lo hemos aplicado como piloto específicamente para casos del mecanismo laboral de respuesta rápida. Ya van 7 empresas en las que lo aplicamos. Está en proceso circular de aplicación y evaluación esta materia o este tipo de inspección, pero ya tenemos resultados concretos que nos han ayudado en nuestras investigaciones del mecanismo, y se debe de explorar, me parece a mí, que no solo sea injerencia patronal en asuntos sindicales, sino también discriminación antisindical, y que se tenga la capacidad de traducir un hallazgo de injerencia o discriminación en la cuantificación de una multa pecuniaria que sea justa, es decir, proporcional, y además que sea eficaz,
o sea que esté fundamentada y motivada para evitar la nulidad de la multa. Esto último es el máximo reto, llevamos meses trabajando en ese último punto, que no se pueda anular la multa. Ahora, por otro lado, debo de mencionar que se crearon 4 protocolos de inspección para erradicación del trabajo infantil, para prevenir y detectar la trata, en materia de subcontratación, y a principios de este año el protocolo con perspectiva de género. Finalmente quiero destacar que a través de un proyecto en colaboración con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, para todas aquellas inspecciones ordinarias, se creó un sistema para la selección de centros de trabajo con fuentes de datos diversas, que permite calcular con precisión la probabilidad de encontrar violaciones a derechos laborales en centros de trabajo en el país. Son lo que podemos llamar tiros de precisión con un sistema de alta tecnología e inteligencia estadística. Todos estos logros que he mencionado, que son logros históricos del sexenio del presidente Andrés Manuel, que termina, por cierto, ya en 2 semanas, sobre la reducción de la pobreza laboral y de la desigualdad, el incremento en los salarios mínimos, el incremento de los empleos, la reducción de la brecha salarial de género y de una mayor participación económica de las mujeres y el incremento de la capacidad, eficiencia y tecnología de la inspección laboral. Todos estos logros nutren y a su vez son nutridos por los logros también históricos en este sexenio en relación con la libertad y democracia sindical. Así lo creo porque la libertad y democracia sindical permiten y tienen como objetivo principal la mejora de las condiciones laborales y de vida de las personas trabajadoras. Ese es su objetivo ulterior, ¿no? Pero a la vez, por otro lado, las políticas públicas que directamente mejoran las condiciones laborales y de vida de las personas trabajadoras, me parece a mí, y lo podríamos plantear como una pregunta, esas políticas públicas que mejoran las condiciones fomentan la organización y la lucha sindical auténtica e independiente. En ese entrelazamiento y retroalimentación circular estamos sin lugar a dudas en nuestro país en un proceso de dignificación del trabajo que tendrá no solamente continuidad, sino se va a fortalecer en el proyecto dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Tamariz. Es interesante escuchar estos datos, estas cifras, estas evaluaciones, porque justo estamos en una situación de final de sexenio, pero también particularmente en esta Secretaría de Continuidad, ¿no? Entonces, esperamos que habrá oportunidad para el equipo de la Secretaría de seguir profundizando en aspectos sumamente importantes, ¿no? Particularmente esta parte de la capacidad de la inspección, a mí me parece importantísima. A continuación vamos a tener la intervención de José Carlos Bazán, agregado laboral principal de la Embajada de Canadá en México, si nos hace favor. Sí, muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por bueno, tengo el desafío de seguir después de algunas presentaciones muy elocuentes, muy interesantes, la verdad. Pues quisiera primeramente agradecerles por la invitación, evidentemente a Silas por esta participación muy interesante y la organización de convocar este espacio sumamente interesante de diálogo y de reflexión, y por supuesto a mis colegas que me acompañan aquí en la mesa. Siempre es un privilegio de verlos y pues poder conversar de un tema crucial, un tema fundamental y que sí, creo que merece reflexión, sobre todo como lo planteaba Héctor en su momento, pues qué está por delante, ¿no? Qué es lo que creo todos estamos muy, muy a la espera y a la expectativa. Quizá comenzaría yo diciendo, por supuesto, que el acuerdo, el tratado, como lo conocen acá, TEMEC, o el acuerdo laboral entre
el acuerdo, diría yo, entre Canadá, Estados Unidos y México, o CUSMA, como lo conocen en Canadá. En la parte inglesa debería decirlo, a veces olvidamos eso, esa es la sigla en inglés, en francés es distinto. Es una prioridad para el gobierno de Canadá. Esto es clarísimo, lo vengo diciendo en muchas presentaciones y vamos a seguir en ese sentido. Es muy claro que representa un avance significativo en materia de tratados comerciales. Es vanguardista totalmente, lo comentaba aquí mi colega Elizabeth, que algunos lo conocen como un estándar de oro. De algún modo es un acuerdo que todo el mundo está mirando desde todas partes. Tengo la suerte de implementar otros acuerdos laborales con otros países que tenemos, y la verdad en mis viajes en Perú, Colombia, lo que está ocurriendo en México es un referente, y México es un referente en ese sentido en lo que se refiere a la reforma laboral. Me hablan mucho de ello, me preguntan mucho sobre ello, y tengo yo la posibilidad de estar aquí en el terreno para poder explicar de primera mano lo que está sucediendo acá y toda esa confluencia de factores, ¿no?, que se han alineado tan bien para impulsar algo tan fundamental como es la protección de los derechos de los trabajadores. Y este acuerdo en sí, insisto, es un referente. Las disposiciones laborales del TEMEC son un referente para el mundo, diría yo. La reforma laboral, si aterrizamos en la reforma laboral, por supuesto que ha sido clave para mejorar, lo han mencionado aquí muchas veces, las relaciones laborales en el país. Creo que eso no hay discusión. La reforma en sí ha establecido un nuevo estándar. Eso está claro, para esa protección justamente de los derechos laborales, incluyendo la libertad de asociación y la negociación colectiva. Es importante también mencionar que estamos, diría yo, efectivamente en una tarea de consolidar lo que se ha venido avanzando hasta ahora. Hay muchos retos que trae consigo, por supuesto, la implementación de estas obligaciones laborales. Y por supuesto, diría yo que los derechos colectivos han tomado una relevancia tal que la verdad diría más bien que bueno que hayan retomado esa relevancia, porque nunca la tuvieron que haber perdido. Entonces, hay una especie de necesidad de seguir alerta en lo que estamos trabajando acá. La obligación de llevar a cabo elecciones para garantizar que los líderes sindicales sean elegidos por voto secreto y directo, el hecho de que los contratos colectivos no sean solo del conocimiento de los trabajadores, sino que cuenten además con el respaldo de los mismos, son muestras claras que las cosas han cambiado, de que los sindicatos controlados por empresa ya no son o no debería ser algo tolerable, básicamente. Otra muestra de que el panorama también ya no es el mismo es que se tienen instituciones fuertes en el gobierno. Creo de algún modo instituciones como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por supuesto, los centros de conciliación locales igualmente, y los propios tribunales laborales que buscan garantizar que estos derechos sean garantizados, incluido por supuesto aquellos relacionados con la libertad sindical. Pero creemos desde el gobierno de Canadá, por supuesto, que hay muchos retos por delante. A medida que hemos ido avanzando en la implementación de la reforma, nos vamos dando cuenta que subsisten aún prácticas que van en sentido contrario con las obligaciones que establece la reforma laboral. No sé si solamente es mera resistencia al cambio, pero pensaría que estamos cediendo, y lo digo así, a cierta complacencia frente a lo que se ha logrado hasta la fecha. Pienso que esta actitud de complacencia, porque se ha hecho mucho, pero posiblemente estaríamos entrando en esa complacencia y que esto estaría generando cierta inercia en un momento decisivo en el que estamos viviendo. O sea que nos encontramos en esa fase, comentaba hace un instante, de tener que consolidar esa reforma. Entonces creo que no es el momento de bajar los brazos, todo lo contrario.
pero estaríamos posiblemente yendo en ese sentido, de inercia. Quizá diría como agregado laboral, he tenido la fortuna y veo aquí muchas caras conocidas. He recorrido el país, he tenido encuentros con muchas personas valiosas, con puntos de vista muy interesantes, y quizá eso me ha permitido sacar ciertas observaciones de estos años en torno a la problemática que estamos abordando el día de hoy. Yo diría que, por ejemplo, a nivel de las empresas todavía pues subsiste personal de recursos humanos sin actualizar sus prácticas. Creo que eso no es nada novedoso, creo que todos lo sabemos. Las prácticas que menoscaban las relaciones entre trabajador y empleador siguen subsistiendo. Y eso es una tarea, creo yo, que tenemos que seguir ahondando. Hablábamos que los trabajadores tienen que conocer aún más sus derechos. La verdad que esa tarea es colosal. Venimos nosotros desde el gobierno de Canadá apoyando esos esfuerzos, pero ahí realmente hay mucho todavía por hacer. En algunos lugares se continúa abordando el tema laboral bajo una perspectiva únicamente de costo-beneficio. Lo que puede tener, por supuesto, que como consecuencia que en algunas ocasiones se vulneren derechos de las trabajadoras y los trabajadores, haciendo despidos arbitrarios, habiendo poca transparencia incluso o fundamento en esos despidos, y muchas veces sin que se midan las consecuencias reales de lo que dicha práctica puede implicar, y no solo para el trabajador, sino también para la empresa. Pareciera también haber ciertas todavía deficiencias entre esa comunicación que debería existir entre compañías y sindicatos. Eso genera, por supuesto, o surge de la desconfianza misma, pero genera desconfianza a la vez. Y tensiones que finalmente no son conducentes al establecimiento de relaciones obrero-patronales equilibradas. Eso es también un pendiente. A raíz de diversas pláticas que he tenido y que he sostenido en distintas partes del país, no hay duda también para mí de que existe aún mucha preocupación genuina por las represalias contra trabajadores por el hecho de haber ejercido su libertad, su derecho a sindicalizarse. Me refiero a lo que se conoce como boletinaje o listas negras. Esta es una práctica que amerita ser tomada muy en serio si queremos fortalecer el ejercicio efectivo y auténtico de la libertad sindical. En cuanto al rol de las autoridades laborales, sean estas federales o locales, creemos que a pesar de su compromiso por hacer cumplir las obligaciones del tratado y de la reforma, por supuesto, y la protección de la libertad sindical, creemos que un tema acuciante es el tema presupuestal. Si queremos que el impacto de la reforma sea real, se necesitan recursos que permitan planificar, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, buscando fortalecer los roles y funciones de vigilancia y de inspección, entre tantos otros temas prioritarios, como lo mencionaba muy bien también aquí Gabriel, sobre el tema de inspección y los temas como injerencia patronal o incluso la discriminación antisindical. Creo que ese es un camino necesario, interesante, que hay que fortalecer eso, pero para eso se necesitan recursos y eso también a veces se omite, se deja de lado. Entonces son temas que vamos planteando, ¿no?, de qué se necesita hacer, qué se necesita ver para justamente fortalecer. ¿Qué es lo que está pendiente? Si queremos fortalecer, son esos temas que creemos nosotros, entre tantos, que siguen allí pendientes. Queda aún mucho camino por recorrer, lo que diría en resumen, pero si miramos hacia el futuro, pensamos nosotros como gobierno que es importante priorizar, 1, la aplicación efectiva de las leyes laborales. 2, imponer sanciones cuando haya incumplimiento con la legislación laboral mexicana. Y 3, promover prácticas laborales equilibradas y transparentes. El gobierno de Canadá está comprometido en seguir apoyando y acompañando, por supuesto, estos esfuerzos de todos los actores aquí en México para lograr que este nuevo modelo de justicia laboral se consolide y tenga éxito, que es lo que todos estamos buscando. Venimos apoyando, lo comentaba hace un instante, desde el 2021, con $20 millones para distintos proyectos de asistencia técnica
y reforzamiento de capacidades, trabajando así de la mano con trabajadores, instituciones laborales y el sector empleador también. Para concluir, diría que México ha dado un paso importante hacia la modernización de sus leyes laborales que protegen la libertad sindical, pero como lo comentaba hace un instante, la tarea no ha concluido, todo lo contrario. No debemos dejar que la resistencia al cambio o la complacencia a la cual me refería hace un instante ganen terreno, porque ese también es podría llevarnos hacia de donde venimos, y creo que es lo que no queremos. El tratado y las obligaciones laborales ofrecen a nuestros tres países, sin lugar a duda, oportunidades de diálogo abierto y constructivo para afrontar temas pendientes en materia laboral y, sobre todo, obtener resultados concretos. Confiamos en que se lograrán esos resultados importantes y que se mejorarán las relaciones laborales. Evidentemente, en ese sentido estamos comprometidos en seguir apoyando los esfuerzos y esperamos evidentemente también que todos los actores del mundo laboral mexicano continúen en esa gran tarea que todavía tenemos pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias a José Carlos Bazán. Somos testigos de ese apoyo que menciona. Aquí mismo hay compañeras de sindicatos que pueden dar fe de estos impactos positivos y significativos del apoyo que se está recibiendo para promover la democratización en el mundo del trabajo. Queremos saludar también, han ido llegando aquí ya una vez que sortearon los bloqueos y todos los compañeros del sindicato minero, también del STUNAM, los compañeros del sindicato de telefonistas y también del sindicato de trabajadores de la Universidad Iberoamericana. Muy bienvenidos. Como cierre, remate de este panel de apertura, vamos a escuchar a Pablo Solorio. Él es agregado laboral principal de la Embajada de los Estados Unidos en México. Adelante, compañero. Pues muy buenos días. Muchas gracias a Héctor de la Cueva y al equipo de SILAS por organizar esta conferencia internacional sobre la libertad y democracia sindical en México y en Norteamérica. Agradeciendo también al gobierno de Canadá, aquí representado por nuestro buen amigo José Carlos Bazán, por haber dado el financiamiento a este evento a través de los fondos de cooperación internacional que tiene bajo el TEMEC. Y pues saludando a los integrantes del panel, a Gabriel y a Eli, los cuales, justo como menciona Eli, son personas a las cuales hemos desarrollado una excelente relación de trabajo y admiro mucho. Y saludo a todos ustedes, gracias por estar aquí, y a la gente que nos une virtualmente. De parte del gobierno de los Estados Unidos, nos orgullece participar en este tipo de eventos, ya que reflejan y son consistentes con el objetivo y espíritu del TEMEC, el cual es acercar a todas las sociedades y pueblos en Norteamérica para crear la región más próspera e inclusiva del mundo. Celebramos cuando trabajadores y representantes sindicales de los 3 países en Norteamérica se reúnen para fortalecer los lazos de cooperación y diálogo para avanzar la agenda de creación de trabajos dignos y relaciones colectivas legítimas. Este evento es un ejemplo de cómo el TEMEC nos une y pone al centro el respeto de los derechos laborales en Norteamérica. El éxito del TEMEC no puede ser evaluado solamente por el nivel de comercio que existe entre nosotros. Se le evalúa si este marco comercial puede crear un bienestar duradero para las y los trabajadores y sus familias en Norteamérica. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris constantemente comparte una frase que resalta la contribución de los trabajadores en Estados Unidos que me gustaría compartirles el día de hoy. Ellos dicen, Wall Street no construyó la clase media de los Estados Unidos. Fue la clase media quien construyó los Estados Unidos. Y los sindicatos fueron los que construyeron la clase media.
Pues a 4 años de implementación del TEMEC y dado los récords comerciales que hemos tenido como región desde entonces, me gustaría expandir esa frase y decir, no fueron los grandes inversionistas que construyeron Norteamérica, fueron las y los trabajadores quienes construyeron Norteamérica. Y la única manera de asegurar una prosperidad compartida en la región es poniendo al centro a las y los trabajadores. Es innegable ver los avances históricos que han existido a favor de los derechos laborales en la región desde que entró en vigor el TEMEC en julio del 2020. Por ejemplo, en mi país, en los Estados Unidos, en años recientes, más de 400,000 trabajadores de industrias como la automotriz, Hollywood, hotelera, correos, etcétera, marcharon fuera de sus centros de trabajo para demandar y conseguir mejores salarios, condiciones de trabajo justas y relaciones colectivas auténticas. Por ejemplo, aquí tenemos a representantes de United Auto Workers, la UAW, quienes gracias a la histórica huelga que llevaron a cabo en contra de las 3 grandes productoras automotrices en Estados Unidos, lograron firmar un acuerdo en octubre del año pasado que dio incrementos históricos en salarios y beneficios para más de sus 146,000 afiliados. Bajo la administración del presidente Biden ha habido victorias importantes para las y los trabajadores en Estados Unidos y en el exterior. Se creó el primer grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la organización y empoderamiento de los trabajadores, presidido por la vicepresidenta Harris, que resultó en más de 70 acciones para promover la organización de los trabajadores y negociación colectiva. Se han pasado leyes y regulaciones que rescatan las pensiones de millones de trabajadores y jubilados. Se extendieron protecciones relacionadas al tiempo extra. Se expandieron acciones en contra de empleadores que llevan a cabo represalias en contra de trabajadores por el uso de sus derechos sindicales. Y no se diga de la inclusión de los derechos laborales y mejores salarios en los programas claves que ha avanzado la administración, como el American Rescue Plan, the CHIPS Act and the Inflation Reduction Act, entre varios. Y en octubre del año pasado se lanzó la Estrategia Laboral Global, el cual es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos ordena a cada agencia de los Estados Unidos que opera internacionalmente que se debe incluir el respeto a los derechos laborales en sus trabajos y misiones como agencias. Concuerdo con lo que se menciona en el panel, que no ha habido ningún país en la región de Norteamérica que ha vivido cambios históricos a favor de los trabajadores como es México. Reconocemos el trabajo del Gobierno de México, como el secretario de Trabajo Bolaños y aquí el equipo de Gabriel, que han implementado un nuevo modelo que transforma y facilita radicalmente el acceso al sistema de justicia laboral. La reforma no solamente de la reforma laboral, pero también al outsourcing, los incrementos salariales, al salario mínimo, como mencionó Gabriel, muchos de esos esfuerzos se reconocen. Reconocemos a ustedes, a los sindicatos y trabajadores, porque sin ustedes esos avances no existirían como lo ha habido el día de hoy. Hemos trabajado muy de cerca con el Gobierno de México y muchos de los actores aquí presentes para implementar el mecanismo laboral de respuesta rápida, un mecanismo de cumplimiento inédito, el cual permite a los gobiernos tomar medidas de sanción contra centros de trabajo en particular que no están cumpliendo con las leyes nacionales de libertad de asociación y negociación colectiva, siempre respetando la soberanía y el debido proceso. Hoy en día, en total de los 26 casos que se han presentado de parte del gobierno de los Estados Unidos en colaboración con el gobierno de México, se han logrado resultados que han beneficiado a más de 30,000 trabajadores. Más de $5 millones en salarios y beneficios caídos han sido entregados a trabajadores que fueron despedidos injustificadamente por el ejercicio de libertad sindical. Hemos reinstalado casi a 100 trabajadores que fueron despedidos justo por su ejercicio de libertad sindical. Y se han llevado a cabo un número de elecciones bajo el marco de la reforma laboral 2019 que han sido ganados por sindicatos democráticos. Sí, a pesar de estos logros, sabemos que todavía falta mucho camino por recorrer para lograr el sueño que todos tenemos aquí
de asegurar que cada trabajadora y trabajador vivan una vida digna para ellos y su familia. Todavía existen actores los cuales no han entendido las nuevas reglas del juego, que siguen utilizando un modelo que se enfoca en suprimir costos laborales y violar los derechos de las y los trabajadores, produciendo productos a costas del sudor de ellos. Mi amigo José mencionó el tema del boletinaje y listas negras, es un tema muy serio y reconocemos el esfuerzo especialmente de Gabriel en poder y su equipo en iniciar operativos de inspección junto con el Centro Federal para combatir lo que son las listas negras. Hay algo que ha sido muy claro para nosotros y para ustedes, que cuando un trabajador de un lado de la frontera se le explota, también sufren los trabajadores del otro lado de la frontera. Pero al verlos el día de hoy me llena con optimismo saber que estamos cerca de nuestro objetivo en común, ya que todo esfuerzo empieza no con los gobiernos, no con los empleadores, pero empieza con las voces de las y los trabajadores y sus representantes sindicales. Así que permítanme fraternalmente dejarles 3 áreas donde pediría su apoyo en este proceso y que discutan el día de hoy en este evento. El primero, exijan a sus gobiernos que nunca pierdan de vista a las personas trabajadoras como su prioridad número 1. Utilicen las herramientas domésticas e internacionales como las que brinda el TEMEC para hacer valer los derechos laborales y bríndenos de retroalimentación honesta cuando no cumplamos con este propósito. Número 2, como sindicatos sigan poniendo al centro de su trabajo el bienestar de sus agremiados, incluyendo trabajadores en situación de vulnerabilidad como son las mujeres y minorías de todo tipo. Siempre represéntenlos de manera democrática efectivamente y empodérenlos con la información para que conozcan y exijan sus derechos. Y tercero, busquen unidad y